una leve recuperación presentaron las bolsas en el mundo gracias a la serie de señales que están dando los gobiernos y los bancos centrales para intentar contener el otro efecto que ha sido realmente brutal, ¿verdad? El efecto económico en los distintos países por esta pandemia. En Chile, el presidente anunció lo suyo, el gobierno también ha hecho una inyección fiscal para poner adrenalina a la economía, para intentar contener también el avance de esta enfermedad en nuestro sistema económico. Cristian Echeverría nos acompaña, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Cristian? Gracias por acompañarnos. Gusto de saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Igualmente, buenos días. A ver, ¿por dónde partir? En primer lugar, partamos por algo bueno. A ver, se hace este anuncio sin precedentes por parte del gobierno, ha sido valorado por amplios sectores. ¿Cómo lo ve usted y qué es lo que más destaca de esta inyección fiscal? A ver, yo lo veo absolutamente positivo. Es básicamente una política de control de daños, de algo que va a ser muy impactante para la economía y está haciéndolo para la vida de las personas. Creo que está a la escala y a la altura del problema que tenemos ahora y por venir, porque la verdad es que está todavía desarrollándose. Lo más destacable, considero, es que apunta, yo diría, estratégicamente, por decirlo así, a los núcleos más duros del impacto económico, es decir, el flujo de caja de las empresas medianas y pequeñas. El alivio tributario claramente les da una holgura para paliar en parte todos los costos que va a significar. Si esto no aplana los costos, no elimina los costos de lo que está pasando, sino que lo hace más llevadero para poder sobrevivir. Estamos en modo de sobrevivencia económica, eso básicamente, porque hemos visto lo que ha pasado en otras regiones del mundo, que hay parálisis completa. Entonces, flujo de caja, protección de los empleos para los trabajadores que estén obligados a permanecer en casa por razones sanitarias, en que se les cotiza y mantienen la continuidad de cotizaciones previsionales y además se les complementa su ingreso inicialmente con su fondo de cesantía y luego con esta inyección adicional por la vía del pilar solidario del fondo de cesantía, más los bonos. Entonces, creo que efectivamente está apuntalando la capacidad de generación del flujo de caja o mantención del flujo de caja o suavización del impacto sobre el flujo de caja, que es la sangre del funcionamiento de una empresa en el día a día, y también para los hogares, es decir, para aquellos que estén más duramente afectados, incluso ahora en la operación renta y pago de contribuciones, como también hay aspectos ahí contemplados. Entonces, creo que está bien diseñado, está a la altura del desafío que tenemos entre manos y, sin embargo, hay que tener en claro que son medidas paliativas, no van a impedir que ocurra lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Sí, Cristian, hay un tema aquí que es bastante polémico que partió con el pedido de ayuda de LATAM, con la crisis profunda que están viviendo las aerolíneas. El gobierno ha señalado que va a focalizar su esfuerzo de las pymes, ¿verdad?, en las pequeñas empresas, en los trabajadores, en las personas. Pero desde el empresariado, si bien valoran este paquete de medidas, siguen insistiendo en que las empresas de mayor tamaño también necesitan algún grado de soporte para también sobrevivir al impacto importante que van a tener. También lo ven desde el punto de vista del empleo. ¿Se justifica también pensar en algún tipo de soporte para las grandes empresas? Mira, yo creo que la respuesta tiene que ver con darse cuenta de que el sistema económico es interdependiente, es decir, de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadores, hogares, dependemos unos de otros, en verdad es así. Y también una empresa grande, no voy a poner nombres, LATAM es este caso, pero pueden haber otras más adelante, pero yo creo que el caso más dramático a nivel global es el de las aerolíneas, efectivamente, porque son empresas muy grandes, empresas que dependen fundamentalmente de lo que nadie está usando ahora como servicio y no se prevé que en los próximos 6 a 12 meses vaya a recuperar un ritmo de actividad como sostenible. Entonces, pero sin embargo, la caída de una empresa grande genera repercusiones sistémicas, es decir, no solo en los puestos de trabajo que se pierden, no solo en la desaparición de toda una operación que contribuye al crecimiento de la economía y a la generación de ingresos, sino que también por las consecuencias financieras, porque empresas grandes, muy grandes, tienen implicancias sistémicas para la estabilidad del sistema bancario y financiero. Es decir, una cesación de pagos, una quiebra de una empresa grande,
estoy seguro que va a poner en jaque a varios bancos. Y ese es, yo diría, el peor de los fantasmas que anda rondando en este momento, que es el de una crisis financiera. Otros gobiernos, G7, economías avanzadas, ya están contemplando dar líneas de crédito, de liquidez, de emergencia, crear consorcios bancarios que acudan a reestructurar deudas y aliviar los flujos de caja, porque en el fondo las empresas, por ejemplo, nadie duda que la TAM es solvente en el largo plazo y en el mediano plazo, pero en el inmediato plazo es ilíquida. ¿Por qué? Porque tiene obligaciones que cumplir y no tiene ingresos con los cuales cumplirlas. Así de simple. Entonces, la iliquidez se puede transferir muy rápidamente en insolvencia y eso para empresas grandes genera implicancias sistémicas que afectan a todo el sistema económico, a todos nosotros. Una contracción del crédito producto de una crisis financiera sobre los efectos brutales que está teniendo el contagio del virus, creo que sería como que nos lloviera sobre mojado, como se dice en Chile. Sí, harto tema con lo que estás diciendo, porque en el fondo este fantasma, esta sospecha de la crisis financiera, ¿la consideras tú también? ¿Tú crees que eso se podría dar? Y ahí se nos juntarían dos tipos de crisis. Es como tener una subprime o tener una crisis financiera global más una crisis, digamos, macroeconómica que ya está afectando a todo y microeconómica también en todo el planeta. O sea, yo diría que es el escenario más riesgoso y es el peor de los escenarios que uno pueda imaginar o concebir, porque esta no es solo una recesión macroeconómica. Es una paralización de actividades con pérdida de capacidad productiva, con pérdida de capital humano. O sea, es un empobrecimiento sostenido que va a durar un tiempo. Se habla también de una reactivación rápida una vez que pase esto. La verdad es que es comparable a los efectos devastadores de una guerra esto, en el sentido de los efectos, no en los muertos, pero yo creo que no, pero en los efectos económicos, en los efectos financieros. Y entonces efectivamente el fantasma de la crisis financiera, que las crisis financieras en la economía normal son las peores de todas, ¿no? Se sabe que 10 o 15% caída del Producto Interno Bruto, eso es lo que se espera en un primer año de una crisis financiera. Pero además estamos en este escenario que no es una recesión macroeconómica normal, sino que es más profunda, y más profunda no solo de duración, sino que más profunda en todos los niveles de la economía a los cuales llega. Y también profunda probablemente en sus efectos duraderos. Cuando venga una recuperación, yo creo, mirando la historia económica de efectos de pandemias grandes o de desastres naturales, es posible que la recuperación no sea todo lo rápido que nosotros quisiéramos o anhelamos a que sea. Entonces, dadas todas esas condiciones, creo que efectivamente el fantasma de la crisis financiera hay que mantenerlo a raya y prevenirlo en todos los niveles, y independiente del tamaño de las empresas. De hecho, las empresas grandes son sistémicamente importantes, al igual que los bancos grandes. Entonces, es políticamente impopular, la gente tiene reticencias a ayudar a una empresa grande, sí, pero todos estamos en la misma barca económica, en el mismo barco navegando una tormenta en alta mar. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Sí. Cristian, a ver, ayer conversaba con una persona que tiene una pyme. Una pyme, una pequeña empresa, pero por lo menos con 80 personas contratadas. Y me decía, ok, me parece súper bien el paquete de medidas, creo que colabora bastante, hay varias herramientas incluso que podemos ir implementando de inmediato, otras que tendrán que esperar el trámite en el Congreso, porque recordemos que hay algunos que entran como proyectos. Sí. Pero, me dice, ojo con una cosa, yo por ejemplo puedo acceder como pyme a un crédito. Yo por ejemplo puedo atrasar o reprogramar deuda. Ya, pero yo en algún momento eso lo tengo que pagar. Y si no produzco en 2 meses, es imposible salvarme. O sea, no me sirve. ¿Cómo analizas ese fenómeno? Porque eso es lo que pasa en la práctica. Sí. Bueno, la verdad es que las medidas son transitorias, no pueden durar al infinito. Y también es cierto que un evento de esta naturaleza, cuando ocurre y no hay forma de escapar de las consecuencias. O sea, en verdad, los alivios y estos apoyos paliativos
dan un respiro para reacomodar, hacer todos los acomodos, reinventarse, suspender, buscar nuevos mercados o cortar proveedores, en fin, incluso despidos si es que es necesario hacerlo, para tratar de sobrevivir. Y claro, en eso va a haber algunas que lo logren, ojalá en la gran mayoría, pero una proporción también no lo va a lograr. No va a poder subsistir por un tiempo prolongado en una depresión económica, que es probablemente lo que estamos enfrentando por delante. Además que hay Eso no hay cierto vuelta que tipo darle. de... Como país no somos millonarios, no tenemos los recursos suficientes para garantizar y subsidiar y permitir que no ocurra nada en lo económico y después endeudarnos y pagar en el futuro. Eso no somos un país, ni siquiera los países avanzados, las economías avanzadas se pueden dar el lujo de hacer eso porque son recursos masivos, demasiado grandes. Sí, y bueno, en eso fue... El tamaño del PIB son casi 270, 280 mil millones de dólares. Sí. El sector servicios es el que fundamentalmente está muy afectado, 70% del PIB, eso es el sector servicios. Así y es. supongamos de ese 70% que la mitad de las empresas estén con dificultades económicas y financieras por los próximos 6 a 12 meses. O sea, estamos hablando de recursos para mantener vivas todas esas empresas, manteniendo su statu quo, o sea, todo su modo de hacer negocios, su modo de hacer operaciones, sus contratos, sus trabajadores, para mantenerlas tal cual requiere recursos 3 o 4 veces más que los que están involucrados en este paquete de rescate. Claramente el país no dispone de eso. Entonces, esto es una ayuda paliativa para permitir absorber el impacto de lo que está ocurriendo, transformarse creativamente por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos y ver qué es lo que sale de eso, porque en el fondo estamos viendo cada día que pasa como país en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la organización, en el ámbito de los modos de vida, para qué decir, digamos, ¿cierto? Estamos todos cambiando. Esta misma videoconferencia muestra cuánto han cambiado los tiempos. Sí. Entonces, esto básicamente nos va a involucrar recrearnos creativamente y, bueno, esto no lo quisimos, nadie quiso que llegara, estamos haciendo lo mejor que podemos, pero lo mejor que podemos no significa necesariamente que todos van a seguir viviendo del mismo modo que seguían antes, o produciendo o haciendo exactamente lo mismo. Cristian, ¿qué te parece un poco también la dimensión del mensaje del ministro Briones? Porque también las señales que dan las autoridades económicas en un país son súper importantes, incluso a tal nivel que tienen efectos inmediatos en los mercados, en fin. Pero él ayer tuvo, y no solamente ayer, en los últimos días ha sido bien franco en esto. Esto nos va a pegar igual. Y va a haber empresas que no vamos a poder salvar. Y va a haber empresas y pymes que no van a sobrevivir. O sea, en el fondo, este paquete de medidas va a intentar rescatar a algunos. ¿Tendrá que venir otro? ¿Tenemos espalda para hacer otra inyección más adelante? ¿O esto es lo que hay? A ver, esto es la primera etapa de un paquete, de una respuesta de un gobierno ante lo más urgentemente que debe ser cubierto desde el punto de vista económico y sanitario, es decir, los recursos fiscales también a la expansión de los servicios de salud son evidentes, ¿cierto? Pero este es un escenario en flujo, en estado de flujo, es decir, solo sabemos cuándo comenzó, no sabemos cuándo va a terminar ni cómo va a empezar a retroceder, receder y a minorarse el impacto del virus y el contagio y su diseminación, y más aún las consecuencias económicas. Estamos navegando en territorios, en aguas desconocidas, como se dice en términos de navegación, en territorios que no tienen mapa. Nunca nos ha pasado. De hecho, en este mundo interconectado del siglo XXI, nos llaman la atención las fluctuaciones de precios de activos de economías avanzadas, que son casi como de economías emergentes de alto riesgo. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Entonces, yo me atrevo a decir que esta es la primera respuesta. No sé qué es lo que puede haber después. Yo sé que los países en situaciones extremas, la historia muestra, y nuestro propio país, se inventan y se reinventan formas inteligentes que a lo mejor no involucran recursos monetarios, que a lo mejor involucran recursos de otro tipo, creativos, con aportes, con donación de tiempo de trabajo, con llamar personas retiradas de las áreas de la salud, por ejemplo, a servir en los hospitales o en hospitales de campaña. En fin, hay muchas formas en las cuales pueden destinarse recursos sin que hayan necesariamente muchos desembolsos adicionales, pero con creatividad. La creatividad, básicamente, nuestro país es un país de
innovadores y emprendedores. Y creo que esta situación nos va a obligar a reinventarnos en muchos ámbitos, en cosas que por ahora no visualizamos y llegado el momento van a ocurrir. Ahora, en cuanto a los montos involucrados, yo creo que la respuesta fiscal ahora es ambiciosa, es grande, es masiva. Está a la altura del problema, pero no significa que no pueda haber otro conjunto de medidas que se vayan descubriendo sobre la marcha. Sí, una noticia en desarrollo. El ministro Briones también ha reconocido que la retoma de la actividad económica va a tomar por lo menos 3 a 5 meses. Y esto está todos los días cambiando. Así que lo dejamos, Cristian Echeverría, por supuesto, Bien, invitado para seguir conversando en otra oportunidad. Muchísimas gracias por su análisis. Muy buen día. Gracias.